Pues estoy bien contenta y bien emocionada porque hoy va a ser mi primer podcast desde Kumon Palmas Plaza. Me quiero presentar, mi nombre es Mavi, me he dedicado a la educación casi toda mi vida, soy ingeniero de profesión, pero la verdad es que me apasionó la educación, me gusta aprender y me gusta hacer que otros aprendan. Y hoy, para poder comenzar con estos podcasts que vamos a estar transmitiendo desde Kumon Palmas Plaza, pues me da muchísimo gusto recibir a la maestra Cecilia Contreras Jara, que hoy nos acompaña. Ella eh, recibió su título de licenciatura por la Normal Superior del Benavente, de La Salle. Tiene una maestría por el Tecnológico de Monterrey en educación con una terminal de comunicación y también un máster avalado por la Complutense de Madrid en educación con terminal en asesoría educativa para familias. ¿Es correcto? Así es, así es. Muchísimas gracias, Mavi. Bueno, pues Ceci nos acompaña desde Saltillo. Ella tiene un colegio bien bonito que se llama Los Pinos, que por cierto, para todos los saltillenses que nos estén viendo, les recomiendo, es una muy buena opción de educación para sus familias. Pueden ir a visitarla, que les platique qué características tiene, qué ofrece. El campus es muy lindo, está en una zona de Saltillo muy bonita y bueno, yo creo que tienen una buena opción por allá los saltillenses de educación. Ya sé, digo, hay mucha competencia de escuelas, pero todas tienen lo suyo y también hay familias para todas las escuelas. ¿Verdad que sí? Así es. Oye, Mavi, qué gusto estar aquí contigo en este momento tan especial para ti y para mí, ¿verdad? Porque digo, pues amigas de toda la vida, conocidas de Así hace es. muchos años, pero con esta gran iniciativa que tienes. Te quiero decir que este espacio lo titulé Ciencia, Paciencia y Conciencia. Se llama Padrísimo. Diálogo sobre Educación. Desde mi punto de vista, creo que para aprender y educar, desde luego es una ciencia, porque es un Claro, proceso muy estudiado. Se necesita estar consciente de lo que uno está haciendo para lograr resultados adecuados. Y la paciencia es primordial para poder aprender porque todos somos diferentes. Y no hay, qué padre, ¿verdad? Que hoy con tanta tecnología hubiera así un chip que le metieras a los chicos y aprendieran todo lo que uno quiere, pero eso no va a claro, existir. claro, Y claro. entonces, pues la paciencia es primordial, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y la disciplina que Sí. nos lleva al éxito, ¿verdad? Al final. Sí. Y la disciplina que resulta ser uno de los puntos, creo que más complejos de construir en nuestras Claro, personas. O sea, lo digo yo individualmente, pero sí personalmente me he dado cuenta que cuando te disciplinas en algo, logras resultados. Digo, tan simple como decidir, voy a ir al gimnasio para crear masa muscular claro, y claro. pues lo logras porque te lo propones, ¿no? Igual en Sí, todo. Para aprender cualquier cosa, el ser humano requiere de disciplina y la disciplina significa constancia y enfrentar dificultades sin miedo exacto. y seguirle dando. Así es. Así es, así es. Así es, pues hoy te invité porque fíjate que, pues desde mi práctica, tú sabes, en común tenemos el método para que los chicos puedan desarrollar habilidades matemáticas, Ujú. lectoras e incluso de inglés. Y estoy un poco, me ocupa mucho esto de la lectura de comprensión. Así es. No sé tú cómo veas en esta época, platícame, desde tu práctica, ahora que quieres hacer que alguien lea, ¿es más difícil que antes? Fíjate que el niño sigue siendo el niño. O sea, la habilidad la hay que desarrollarla, pero con intención, Es, ¿sale? Eso yo creo que es bien importante porque no es nada más enseñar por enseñar, crearle un hábito de trabajo, sino que haya la intención, pero no nada más es a nosotros como maestros, sino es en conjunto, ¿verdad? Las familias deben estar muy conectadas con esta práctica porque si no los logros
no se llegan al no éxito. se dan. Y la verdad es que nosotros medimos muchísimo eso cuando nuestros papás están bien conectados a este mismo proceso, porque no podemos hablar de Exacto. una sola dinámica o un solo sistema, ¿sale? Te voy a decir, yo, por ejemplo, nosotros trabajamos con un sistema ecléctico, ¿verdad? Que Ujú. poca gente no los entiende lo que significa, pero al Bueno, hay niño que hay que platicar encontrarle el modo. ¿Mande? un rápido de lo que es el eclecticismo, porque yo creo que habrá Es una personas que mezcla, no. ¿no? Es una mezcla de los diferentes métodos. Exacto. Porque si me voy por un método en específico, puede ser muy rígido y a algunos niños sí les funcionará y a otros niños no. Entonces sí tenemos que ir viendo cuál es el sistema para ese niño. Por eso se habla de una educación en algún momento individualizada. O sea, no es que le dé yo a él en especial la clase y a los otros no. Pero sí me tengo que fijar qué es lo que está requiriendo el niño para poder adquirir esas habilidades. Ahora, sabemos que la madurez influye muchísimo, Sí, ¿sí? claro. No es la edad, es la madurez del Mm, niño. Y es- a veces son retos muy fuertes porque hay niños que muy rápido lo pueden obtener y hay niños que se tardan muchísimo más tiempo, ¿no? O sea, no hablo de más, en los niños un mes, 2 meses, 3 meses, para ellos hay una diferencia enorme. Y a exacto. veces los papás también influye la competencia, porque mi Ujú. niño ya lee y el tuyo no, porque el mío no lee y el tuyo sí. Y yo siempre les platico y les digo, cada uno es individual, nunca hay que comparar y nunca hay que comparar ni a mi hijo con mi otro hijo, ¿verdad? O sea, Exacto. cada uno tiene un proceso diferente. Entonces, los sistemas, pues son muy importantes porque es una parte de una disciplina. Si yo creo, perdón, en un sistema, en un proceso, pues debo seguir con él y no ir brincándole, ¿verdad? Ok, Entonces, cada equipo de trabajo, ¿verdad? Tú tienes tu equipo de trabajo, tú tienes tu sistema, tú tienes tu fórmula, pero hay que creer en ella y no creer que es exacto. magia. No es magia, ¿verdad? Eso que acabas de decir es súper importante. Fíjate que en mucho de lo que estás diciendo, pues entra la paciencia, ¿no? Que va en el Sí, nombre de este espacio. sí. Hay que ser pacientes. Como tú bien dijiste, somos individuos únicos e irrepetibles y entonces formar a cada uno en esa individualidad para que aprendan este tipo de habilidades como la lectura es indispensable. Fíjate que aquí nosotros en Kumon usamos el método global de lectura, Ujú, en el que aprendes las palabras como una imagen. sí, Yo he encontrado muchas ventajas. La mayoría de los chiquillos aprenden a leer y hemos tenido casos de chiquitos que a los 3 años y medio, 4, están leyendo sí, por medio de este método. sí, sí, Entonces es muy interesante, pero lo que tú dices del triángulo dorado de la educación, los padres, la institución educativa y el niño en el otro vértice, si no están conectados, los resultados no se dan. no se Así. dan. O se Mm, dan más lentos o estamos forzando mucho a una es naturaleza, ¿sale? también. Y yo siempre les digo a los papás, hay que tener paciencia, ¿verdad? Mm, En mi recorrido, bueno, pues ya tenemos muchísimos años en mucho. educación, en todos los niveles, porque pues yo he dado clase en diferentes niveles, pero ahorita coordino los niveles. Te das cuenta que al niño no lo puedes presionar, No. ¿sale? Él tiene su propia madurez. Acuérdense que hay una madurez física, hay una madurez intelectual, hay una madurez psicológica, hay una Emocional. madurez emocional, y cuando se conjugan todas esas madureces, ¿verdad? Este, eso hace espléndido al niño. Y cuando Exacto. está reforzado por la institución, por la academia o quien está apoyando, y por los padres de familia, se hace un crecimiento impresionante, Claro. impresionante. Entonces, esa parte, el que más satisfecho está es el niño. Cuando él sabe que ya lo logró, que ya Sí. lo tiene, le da mucha asertividad, mucha seguridad, le da hasta la Autoestima. facilidad de poder ayudar a otros, ¿verdad? Es autonomía, independencia, Exacto, autoestima, que es lo que realmente exacto. buscas, ¿no? O sea, cuando tú estás tratando de
pues de ayudar a la familia, de coadyuvar esa educación, porque claro, la educación, pues no solo son el desarrollo de habilidades, como ahorita estamos platicando de la lectura, la sí. educación es también eso, desarrollar en el niño esas virtudes que le Ujú, van a ayudar a ser una persona adulta independiente claro. y valiosa, porque es lo que estamos buscando. Claro, claro, claro. Ujú. Y fíjate que el método global, digo, yo lo he visto porque lo practicamos con nuestros niños desde prematernal y Sí, es impresionante impresionante. que un niño de año y medio, de 2 años, Reconozca. te reconoce perfecto la palabra, Sí. el concepto, la ubicación, porque aquí hay una situación bien, bien interesante que a veces los papás o la gente que no conoce piensa que leer es nada más leer, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, yo lo que les digo es no. O sea, una cosa es lo que yo entiendo, otra cosa es lo que yo digo, ¿sale? Y otra cosa es lo que yo identifico y va más allá lo que yo Uh, escribo, ¿sale? Entonces, a veces creemos que leer, pues es ya leyó la palabra mamá, sí, ¿verdad? O es, ya leyó el anda. concepto de quiero pan, ¿sale? Pero no es eso, No, sino es un grado de dificultad fuerte, es un grado de dificultad en donde deben consolidar muchos conceptos para poder llegar a cabo la escritura, ¿sale? Por eso hablamos de lectoescritura, ¿sale? exacto. Y si esto no lo iniciamos, yo sé que hay muchas tendencias y que te dicen, y los países, y que si hasta que tengan 7 años de edad, el niño debe empezar a leer y demás, pero sabemos que la realidad, por lo menos en nuestro México, ¿verdad? O nuestros países, es que desde antes lo tienen que hacer, porque ya entramos un primero de primaria y ya tienen que entrar con las habilidades Mm, desarrolladas. No exacto. pueden empezar a desarrollarlas ahí porque comienza la frustración de todos, de todo el equipo, ¿verdad? Tanto Así del es. niño, de los maestros, como de los papás. Entonces, este proceso tiene que empezar desde más chiquito. O sea, Ok. ya depende mucho la filosofía de la vida de los Ajá. papás, de la vida de que quieren, pero la verdad es que es maravilloso cuando a un niño lo vas llevando en un recorrido pleno, ¿verdad? Desde pequeño, Claro. sin forzarlo, sin estresarlo, pero que él vaya obteniendo esa parte de la habilidad para poder entender conceptos. Porque a veces pensamos que el niño no entiende, y yo les digo a los papás, los niños entienden todo, o Sí, sea, absolutamente todo, pero pues cada quien a su nivel, ¿verdad? Entonces, exacto. creo que eso es el método global, la verdad es que ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero va a niños que se les dificulta y entonces Sí, dices, claro, bueno, como todo. si no entra por ese método, pues vamos a tener que meter otro, Vamos a ¿verdad? buscar El otra cosa. silábico y si no, pues o sea, analítico. O sea, tenemos que ver cuál es el que al niño en conjunción con lo que va desarrollando lo tiene y con la madurez, ¿verdad? Porque Eso. eso es bien importante. Y por ejemplo, no sé, Mavi, no sé tú cómo lo has visto. Yo siempre les digo a los papás, al principio de un ciclo escolar no le puedes pedir lo mismo que al final del ciclo escolar. Claro, desde luego, Yo para les, eso llegan a la escuela, para que en exacto, ese tiempo ellos vayan madurando y desarrollando las habilidades que exacto. vamos proponiendo. Sí. Les digo, yo no sé qué hace la Semana Santa, que después de Semana Santa te llegan con una madurez bien fuerte y de repente, clic, ya les Sí, cayó el 20 de muchas cosas. Digo, ahorita estamos hablando del proceso de lectoescritura, a lo mejor puede ser el proceso de las matemáticas, el proceso de habilidades de físicas, tantas habilidades que vamos construyendo en la persona exacto. humana, Entonces, claro, pero si estamos hablando de un agosto de inicio a un abril, estamos hablando de 8 de meses. muchos meses. Entonces, tenemos que darle tiempo y a Exacto, veces queremos rapidez. eso. Y eso es lo que a veces a los padres de familia que confían en un método, les pido paciencia. Ellos Sí, quisieran ver que mañana el niño fuera experto en cálculo integral y diferencial sí, cuando no sí, puede ¿no? restar. Sí, Y es el tiempo que cada chico tiene. Por eso los procesos son individualizados, ¿no? Aquí en nuestro claro, centro común es totalmente individualizado. Puedes recibir 3 niños el mismo mes del mismo grado escolar, todos entran en un nivel distinto y van a su paso y su ritmo, pero el objetivo es dominar la exacto. habilidad que estás construyendo. Pero
hablando de lectura, tú ahorita nos has planteado que pues se necesita de un proceso de paciencia. Y como tú bien decías, no solo leer, a veces creemos que es, ay, ya lee, ruta de evacuación. Entonces, Sí, ay, mi niño ya lee. sí. Y como tú bien dijiste, la lectura no solo es la mecánica lectora. Mm, Un lector real es capaz de tomar un libro de una disciplina totalmente desconocida para él, claro. comprender incluso esa información que no está tácita en Ujú, los renglones, esa que está como subliminal, claro. diremos, ¿no? Sí, sí, Como sí. por en medio de los renglones. Sí, Eso es comprender. Y el que realmente comprende lo que lee es capaz también de escribir sobre aquello que leyó. Puede así hacer es. una síntesis sobre Ujú, aquella lectura sin cambiar la idea principal que el autor original ha dado a aquella obra o lo que claro, sea que esté leyendo. Y claro. eso es lo que más me preocupa hoy. Fíjate que no sé tú qué veas, pero yo veo estudiantes de bachillerato que están sufriendo terriblemente porque no pueden aprender física, porque no entienden la química, todo es difícil, no pueden resolver. Ay, se paró un poco, como que se cortó. Sí, Te decía ajá. yo que recibimos, pues a lo mejor chicos de bachillerato que están sufriendo porque no pueden aprender lo que les proponen en la escuela. Y pues el resultado no es que la química sea tan complicada o que la Ajá. física sea muy difícil, sino que la habilidad de la comprensión lectora no la tiene. Y mi Sí, preocupación y mi ocupación va en el sentido de cómo es que los llevamos a un nivel de bachillerato con una de los pilares más importantes del aprendizaje, que es la lectura y comprensión, vacío de conocimientos. Y a eso iba yo. Cuando tú llevas a alumnos de esa edad, que ya casi son universitarios y no tienen esa herramienta desarrollada, ¿qué pasa entonces con una sociedad que recibe profesionistas que no tienen comprensión lectora? claro. ¿Tú cómo ves el asunto ahí? Fíjate que es una situación muy difícil. Yo sí he visto que últimamente, digo, eh, tanto la velocidad de la vida como la facilidad de la vida, como la actitud de la velocidad de que las cosas sean más fáciles para todos, nos lleva a querer tener resumido todo, ¿no? El abstract, o Correcto. sea, todo así. Y entonces a la hora que yo quiero hacer un análisis es pensar. Y el pensar a la gente, pues le está costando trabajo, porque tiene que hilar ideas, tiene que desarrollar conceptos y tiene que resolver situaciones que en algún momento pues tienen pues sí fáciles para poder obtenerlas, ¿no? Entonces, si a mí me la dificultas, prefiero no hacerlo. Prefiero mejor no meterme Exacto. en ese problema. Pero yo creo que aquí el éxito y mucho de lo que yo trabajo con mis alumnos, porque yo sigo dando clases, es tú puedes ser el diferenciador de mucha gente. Ujú. ¿En qué sentido? En que si tú estás consciente que esto te va a llevar a obtener grandes beneficios, lo tienes que trabajar, Claro. ¿sale? Y lo tienes que desarrollar. Pero lógico que tiene que haber todo lo demás que ahorita decimos, ¿no? La disciplina, la tenacidad, el esfuerzo y el saber que ese concepto que estás teniendo, con qué otras cosas lo vas a ir hilando para poder resolver situaciones. Nosotros hablamos mucho de la resolución de problemas y Ujú. el juicio crítico, ¿sale? El análisis y juicio crítico. Y entonces creo que eso es un proceso ya de avanzada, ¿no? O De sea, muy ya no nada ujú. más es la lectura, ya no nada No. más es el que comprendas la frase, ya no nada más es que la relaciones con otra cosa, sino que ahora sí de Ujú. conceptos en donde tú puedas decir, lo quiero o no lo quiero, ¿no? Al nivel que quieras. O sea, desde el de kinder, decir, lo hago, no lo hago, lo quiero, no lo quiero, este es mi deseo, no es mi deseo, hasta situaciones ya más fuertes con los de secundaria, preparatoria, en donde Claro. ya tienen que tomar decisiones en el simple hecho de ver mensaje y decir, le doy un like o no le doy un like, ¿no? Ajá. Y no porque me sienta yo también presionado de hacerlo, sino
aguas, lo que estás leyendo, ¿a qué te va a llevar? ¿No? El que tú Exacto. le des ese like o contestes de una manera que no debe ser, ¿sale? La gente no cree, pero son procesos de lectoescritura, Exacto. o sea, A eso voy. es la práctica viva y a donde mucha gente se mete en problemas, Sí, ¿sale? por no leer adecuadamente. Exacto. O Y sea, nos tan pasa a fácil, nosotros sí, como tan fácil, te adultos, mandan ¿no? un WhatsApp, no Sí, leíste completo y le contestas otra cosa o te enojas con una persona que ni siquiera tenías que haberte enojado, porque no estás leyendo no estás adecuadamente, porque leyendo. esa comprensión no se da. Y como tú bien dijiste, es un proceso. Y es un Sí, proceso que no es rápido, es nada. muy largo, lleva mucha construcción, muy paulatina, muy suave. Mira, yo creo que, por ejemplo, bueno, primero la mecánica lectora, ya lee mecánicamente. Sí, sí, sí. Luego ya aprendió también a copiar las palabras. Ujú. Y ahí empieza una parte de análisis y observación, porque una de las habilidades que conlleva la comprensión lectora también es la ortografía, por Exacto. ejemplo. Sí, ¿Y cuántas la analítica, personas? ¿no? De la frase. O sea, Exactamente, ¿no? Un solo acento entre mendigo y mendigo ahí nos la lleva a dos diferencia. comprensiones totalmente Sí, opuestas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, o también como leía yo por ahí a un escritor que decía que la coma era como una puerta giratoria, Ajá. porque tampoco saben dónde poner la coma y entonces cambia el sentido de la frase, etcétera. Entonces, hay que entender a la lectura como un proceso largo de etapas muy seriadas y muy suaves, Sí, en las que vamos avanzando hasta ser capaces de volvernos críticos lectores. exacto, Y cuando tú eres crítico lector, entonces dices, esta persona sí sabe leer. exacto, Mm. exacto, Y exacto, bueno, porque no es la cantidad, ¿verdad? no, No es la cantidad que leas, porque alguien te no. puede decir, oye, yo me leo un libro por mes, ¿no? Que Ajá. ahorita hay mucho en ese sentido, ¿no? La juventud anda también ¿Y qué retomando, bendito obtuviste? Dios, mucho lo de la lectura ¿Y qué obtuviste de y tantos análisis. libros? Sí, pero ahorita lo interesante, bueno, por ejemplo, yo lo veo, que lo que están haciendo son grupos de lectura de Ajá, chavos. Padrísimo, y entonces muy se bien. ponen a analizar todo un proceso de lectura, ¿verdad? Pero todo eso tuvo años atrás, Claro. muchos años Claro, de no escoger trabajo. un libro y decir, ah, ya porque leo, ya soy crítico lector, no hay un proceso. Porque pues para llegar a eso, primero pudiste o debiste haber comprendido, por ejemplo, la oración como la Claro, mínima expresión de comprensión lectora. Y sí, después de una oración simple a una oración compleja, que sí, además tiene un conector. Y después de sí, sí, oraciones con conectores vendrá un párrafo. Y luego vendrás a ver sacar una idea principal de un texto. Y así, consecuentemente, muchas habilidades que se deberán de ir formando a través de, pues, construir a un crítico lector. Pero sí. otra de las cosas que a mí me preocupan mucho, Ceci, ves que te decía yo, ¿cómo es que vamos a sacar profesionistas que no tienen lectura de comprensión, que no son críticos lectores y que no adquieren de la lectura lo que estamos esperando? Eso, para ti, ¿cómo crees que se refleje en nuestra sociedad? Fíjate que ya lo estamos viendo, o sea, ya lo estamos viendo, no es que sea futuro, sino ahorita se está viendo ya muy de cerca esa falta de intención de conocimiento, ¿verdad? O sea, de desarrollar esa habilidad para poder tener una mejor posición en los conceptos, ¿no? Entonces, eh, yo veo un hueco muy fuerte en la gente. Y yo estoy hablando de profesionistas, o sea, no estoy Sí, claro. hablando de chicos de secundaria ni de No, prepa, claro. que nuestra labor es corregirles, pero a mí me toca, pues yo tengo a mi cargo mucha gente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Pues mucha gente muy preparada, con mucho desarrollo, pero hay otras que a todos nos falta, ¿verdad? Pero algunas que les falta lo básico. O sea, que digo, a ver, ¿cómo te graduaste? Y sí les digo, o Sí, sea, ¿cómo te claro. graduaste de esto? ¿Cómo lo O sea, lograste? y veo y
Digo, no, 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 en la redacción, en la ortografía, en el desarrollo, les falta. Y siempre les digo, bueno, soy mi Ceci, ni modo. Mi Ceci va a estar en Sí, todos claro. lados, todo el tiempo va a estar revisando y todo el tiempo va a estar Sí, leyendo letreritos y todo el tiempo va a estar cualificando, ¿no? Entonces, lamentablemente uno, porque al final ya es nato en uno, te salta, ¿no? Te brinca, sí, como decimos, como me decía duelen nuestra los gente, te ojos. brinca la falta de ortografía, ¿no? Duelen Te los ojos brinca. cuando ve uno tanta falta de ortografía. Exacto. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo veo es que este tipo de situaciones, pues no les da las herramientas para seguir avanzando en muchas cosas. sí, Y los frena. entonces se vuelven temerosos de avanzar porque pues se sienten inseguros. Y yo lo que Sí, menos quiero es gente insegura, ¿no? Tanto sí, en mi lado como trabajador o como gente que esté desarrollando. Pero a mis niños, yo siempre hablo de mis niños, ¿no? Yo quiero a mis niños que sean lo mejor y que estén en las mejores posiciones y que tengan las mejores oportunidades, ¿verdad? Y que eso, ¿qué te va a dar? Lo más simple, el que tú seas una persona de desarrollo, que tengas las habilidades estas de lectura y comprensión más fáciles, en donde en cualquier reunión, en cualquier junta, tú puedas dar una observación y puedas hacer un análisis y un comentario, ¿no? Entonces, así es. en base en que estás analizando, ¿no? O sea, Y todo todo, es un proceso. sí, y todo ese análisis del que hablas viene también del tamaño del vocabulario que nosotros vamos apilando durante los años. Claro, Por ahí claro, dicen que el tamaño de tu razonamiento sí, es directamente proporcional al tamaño de tu vocabulario. sí, Y yo lo que veo también hoy es que muchos jóvenes tienen un vocabulario chiquitito. No sí, conocen muchas palabras y entonces su razonamiento se achica. Y sí, lo peor es que personas así, como tú dices, oye, un profesionista que tiene un título, pero que al final estás viendo que el título no avala los conocimientos que el título ofrecía, claro, claro, se inserta a una sociedad productiva con habilidades mínimas. Y entonces eso demerita el desarrollo de la sociedad en la que esta persona que no tiene una lectura de comprensión adecuada quiere insertarse y crecer. claro. Entonces, lejos de volverse algo así como la levadura en un pastel, en la masa, son agentes que detienen y distraen el crecimiento social. Y estamos hablando de la lectura, que Sí, te hace razonar, que te hace crítico. sí. Y yo no sé por qué siento que en México le tienen miedo a la lectura. Mira, aquí detrás de ti estoy viendo muchos libros. En nuestras casas había libreros muy grandes, Muchos, sí. llenos de novelas clásicas, Julio Enciclopedias. Verne, de quien quisieras, la lectura de Tom Sí, sí, Sawyer, sí, sí. pero también había libros de autoayuda. Y bueno, Ujú. también empezó a haber las famosas enciclopedias que se usaban, que hoy ya Sí, no sí, las sí, sí. conocen, ¿no? No, a mí me ha tocado decirle, oye, ve a tu biblioteca, la biblioteca de tu casa, saca el libro y comienza a No investigar. tengo Dice, ¿cuál biblioteca. biblioteca, Miss? O sea, yo no tengo Sí. biblioteca. Y yo, ¿cómo? O sea, no es para mí es algo que no lo puedo concebir, Sí, ¿no? estamos acostumbrados a ver libros en casa. ¿Qué Exacto, pasa con aquellos chicos que no tienen un espacio para libros en casa y que llegan a una escuela o a un centro común a querer aprender a leer y les preguntas a los niños, yo les pregunto, oye, ¿cuántos libros tienes en tu casa? Y a veces me dicen, no tengo libros. que sí ¿Cuántos? los deben tener, que sí los deben tener, porque te voy a decir, en los colegios, Por pues lo menos mínimo, lo de la escuela. o sea, mínimo leen 3 por año, no 4 por año. Hay unos que hasta les ponen 5 o 10 por año, no sé. Los Pues deben sí. tener, pero, pero aquí es eso, o sea, yo no tengo libros, o sea, el concepto no es un análisis que están haciendo de una realidad. A lo mejor no los tienen en un lugar especial en donde los tengan concentrados, ¿sí me entiendes? A lo mejor hasta Ajá. los tienen en cajas, Y eso en cajas. también implica la poca importancia que se le da Exacto. a la lectura. Porque Eso me pues, llamó mucho la atención, el documento que me mandaste, ajá. porque, híjole, me pegó.
¿Qué tal? Estaba muy interesante. Muy interesante, en donde dice, digo, no sé qué tanto nos vamos a ver así en este sentido, de que cuando la madre es una madre lectora y es una Es, madre interesada en el proceso de su hijo de lectura, va a hacer que su hijo tenga más habilidades y desarrolle más conceptos. Y pero el ¿qué tal? vocabulario, Interesantísimo que es de parte de la madre el análisis. exacto, Habla, o sea, la habilidad lectora que muchos consiguen en casa es porque la madre está interesada o lee y la ven exacto, leer. exacto. Y Y entonces a los platicar, porque chicos, aparte no nada más es eso, sino que también desarrolle con sus hijos esa habilidad de platicar de exacto. la aventura, la historia, el texto. O tan fácil como cuando yo les pregunto, ¿y tu mami te lee cuentos para dormirte cuando son chiquitos, no? Sí, ¿Cuántos cuentos te ha leído tu mamá para leerte? No, no me ha leído ningún cuento. Hace muchos años estábamos, yo a mis hijos les leía cuentos sí, sí, sí. y pues te acostumbras, el libro tiene un olor Ah, sí. Ah, característico claro, 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 claro. que se Y te antoja, ¿no? el libro nuevo que El libro decías, nuevo, ¿no? dices, hasta te emociona, dices, Ya ay, qué sé, padre, tengo un libro nuevo. ya sé, ya sé. Así es. Pero Sí, sí, el análisis, el que te mandé del INEGI, ¿no? De 2024. súper, O sí, sea, son datos que tenemos a la mano y que pues nos deberían de ayudar a despertar un poco en hacer un esfuerzo por promocionar que haya más lectores en México. Yo creo que en la así es, medida en que logremos gente que sea capaz de hacer juicios prácticos y de llevarlos a su lugar de trabajo, a donde se desarrollan, pues eso nos va a ayudar también a tener una sociedad más pujante, sí. ¿no? Con Fíjate mejores que digo, con expectativas. eso me llamó mucho la atención porque detona mucho la importancia de la mamá, ¿verdad? Pero te Sí, voy a decir, yo en mi práctica diaria, ahorita, a partir de, digo, ya tiene muchos años, pero más últimamente, he visto el involucramiento de los papás dentro de lo que es el proceso educativo de los niños. Entonces, yo creo que aquí no es que sea mamá o papá, sino es que en realmente general hay la una casa. hay Mm, una figura en donde lector. demuestre ese interés por desarrollar en los niños ese amor, porque al final es un amor, ¿verdad? El que se Sí, tiene hacia la lectura. O sea, esa emoción, porque al final la lectura lo que hace es nos traslada, nos claro, lleva a, ¿no? Entonces, creo que eso, cuando tú ya puedes hacer que el niño despliegue esas emociones, esos sentimientos, porque cuando lees algo lloras, ¿por qué cuando lees algo te ríes? ¿Por qué cuando lees algo te acongojas, te compadeces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que te está llevando a tu yo interno a es, saber qué es lo que quieres, ¿no? sí. Entonces creo que esa parte, para mí, cuando ya se logra, es cuando dices, ya la hice, Eso que ¿no? acabas de decir es súper interesante. Fíjate que hace mucho tiempo leí que los lectores desarrollaban una educación emocional Así es. mucho más madura y profunda que la gente que no lee. Porque tú en la lectura, como estás diciendo, experimentas emociones, pero en cabeza ajena. O Ajá, sea, si tú lees, no sé, la investigación del asesinato de Sherlock Holmes, esas lecturas, ¿no? Y hay emociones, ¿no? De cómo va a encontrar la razón de quién fue y todas las notas, pero te lleva a tener emociones de tristeza, de ansiedad, de frustración, que de hoy frustración. tampoco podemos frustrarnos, ¿no? Y es la lectura la que te ayuda a educar tu Claro. parte emocional. Y la maravilla es que no tienes que vivir un secuestro o que Ajá, vivir una muerte para claro. entender que hay una emoción distinta que se va a detonar en ti. Y tienes que aprender a controlarla. Porque Sí, ¿cuántos libros hemos leído que te han hecho llorar o con el que estás muerta de risa, ¿verdad? Tú claro. solita, leyendo y leyendo muerta de risa, Sí, sí, o con sí. el que no puedes dejar de leer hasta que se acaba el capítulo
porque tenías que encontrar la razón de esa emoción que te tenía ahí suspendida. exacto. Sí. Entonces, eso es muy interesante. Saber que hoy nuestros chicos, porque, bueno, para mí es una cosa que he observado, las emociones de hoy no se saben manejar como se sabían manejar antes. Ujú. Están muy sobre la piel de la primera capa. No Sí, sé sí, si sí. me explico con eso, o sea, están muy ligeritas. No puedes frustrarte porque, ¿cómo te vas a frustrar? Sí, No puede dolerte porque, ¿cómo te va a doler? Y antes que había más lectura, sabías que podía estar no en la primera capa de la piel la emoción, sino como hasta la tercera. claro, claro. Y resistías más dolor, y resistías más llanto, y resistías más frustración. Y eso te hace una persona que va para adelante. Sí, sí, sí. Y a lo mejor, digo, es experimentar en cabeza ajena, ¿no? Como dicen. O sea, Exacto, y a lo exacto, o mejor sea, dices, bueno, pues esta, aparte, a toda acción hay una reacción. Si haces es, esto, vas a tener como consecuencia esto, aprendes de la ¿no? lectura eso. Ujú. Entonces, creo que son muchos procesos. Por eso yo Sí, te digo, yo por eso siempre les comento, no es, o sea, no piensen que leer es nada más es la palabra y la ya con eso mecánica ya lectora. supe leer. No. Ujú. O sea, hay que desarrollar un proceso mucho más profundo Muy profundo. con la hilación de todos estos contenidos, ¿no? Para poder hasta evaluarte. Y no es la cantidad de conocimientos que tengo. Porque Claro, aparte digo, ¿no? Siempre lo hemos sabido, entre más conoces, sabes que menos conoces, ¿no? ya lo sé. O sea, o Sí, sea, esa hambre te van haciendo cada vez más. sí, más Entonces, mínimo es te un sientes apetito, mientras no es más un sabes apetito que hay. como el Sí, que quiero, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿No? Y creo que se nota en los niños. Cuando el niño sabe, claro, cuando el niño entiende, el niño te pide más. claro. Cuando no, no le des. Pero también es muy importante ahí la conciencia que tiene el aprendiente de lo que está logrando. Así es. Y eso es muy interesante. No cualquier coach, no cualquier profesor, no cualquier maestro sabe llegar al corazón del estudiante y hacer que sea consciente de los logros que está teniendo y del cambio y Sí, que esos logros en el proceso educativo le están dando para su futuro. sí, Mientras más consciente está el aprendiente de sus cambios, aunque sean pequeñitos, eso va a lograr una automotivación, un motor claro. interno y una autonomía y independencia que al final es lo que lo va a llevar a ser un adulto productivo, tolerante, que Sí, crezca en la sociedad, que sepa enfrentar retos. No sabes la vida que te depare. claro. Nunca, o sea, nunca vas a saber que todo es miel sobre hojuelas, eso no lo puedes adivinar. Y la preparación y la lectura como un pie muy importante de esa preparación, pues te va a ayudar a tener fortalezas para enfrentar tu vida. Porque al Así final, aunque es. lo recibes de 3 años o de 2 en el maternal, lo que tú estás viendo es un adulto que Un deberá de ser futuro. responsable, ¿no? Un Sí, adulto en cada niño que sí, recibes, que exacto. quisieras que fuera responsable y capaz para enfrentar sus retos futuros. Sí. Y es una formación. Al Así, final, el proceso de lectoescritura es un proceso, ¿sale? Pero al final lo que quieres es formar. claro, Y yo en esa parte siempre les digo a los papás, ¿qué quieres formar? ¿Sí? exacto, O sea, ¿tú qué quieres desarrollar en ellos? Y lo lamentable es que mucha gente te dice, no sé. claro, Sí, o sí. sea, de esa parte de quiero que lea, quiero, no, 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 eso lo va a hacer. O sea, yo le Sí. digo, eso lo va a hacer. Al final Las son matemáticas las va a aditamentos, son aprender, habilidades. la lectura la va a aprender antes o después, pero tú qué quieres formar, ¿verdad? Entonces, en esa formación es integral, porque si tú dices, yo quiero formar esto, entonces este es el método que a mí me conviene. O sea, voy Claro, con conciencia. Y si yo voy con conciencia, voy a hacer que mi pequeño tenga conciencia de lo que está haciendo. No es exacto, hacer por hacer. Y entonces su crecimiento es diferente. Mi crecimiento como familia es diferente. Mi crecimiento como maestro es diferente, así es. ¿verdad? Y no nada más es
el cumplir con el currículum, la currícula, perdón, o cumplir con el avance y Sí, ya, no, lo eso no logró tiene ningún 5, 7, sentido. 8, 10 de calificación. Eso no es. Y eso es otro que tendríamos para largo un tema, las calificaciones y Ya cuánto sé, sabe y bueno, eso ya lo platicaremos después. ya sé, ya sé. Bueno, Ceci, pues para terminar, ¿qué podríamos proponer para las personas que nos vean para mejorar las habilidades lectoras en sus familias, en sus entornos, en su pequeña parcela que riegan todos los días? ¿Qué se te ocurre proponer para que haya más lectores en México y lectores de calidad? Sí, fíjate que uno es el desarrollar el proceso, Claro. ¿no? Digo, eso es lo básico. Uno, si no Que ha sea, logrado el desarrollo de la mecánica lectora, la comprensión básica, hay que hacer que hay lo que logre. trabajarlo. ¿Cómo? Y, Con y un entre más método, con pronto, práctica, con más libros. y entre más pronto lo consoliden, es mejor, Claro, ¿verdad? Ya sea con una institución como ustedes, ya sea con una institución como colegio como claro, nosotros, ya sea con como los mismos papás, ahorita hay claro, mucho de homeschool, o sea, esa parte cada quien va a tener su opción, ¿verdad? claro. Pero que sí tengamos en conciencia eso, que lo desarrollen. Y no hablo de edades, sino hablo de madurez del niño, ¿verdad? Exacto, Que lo sí, tenga en su madurez. Y luego exacto. enamorarlo, pero yo no puedo enamorar a alguien si yo no estoy enamorado, ¿sí? Eso es bien Entonces, importante. yo es eso, ¿cómo voy a forzar a alguien si yo no lo hago, ¿no? Y no es que yo lo esté forzando, pero sí es proponerle, ¿no? Darle las herramientas en donde ellos ya van a tener la facilidad y que puedan invertir, porque a veces el niño quiere y es más fácil que le compren un juguete que un libro, Exacto. ¿sale? Ujú. ¿Sí? Es más fácil que lo lleven al cine a que lo hagan imaginarse lo que viene en el libro, Y eso ¿sí? es bien importante, eso de la imaginación que habías tocado hace rato, que también tenía yo algo sobre ese punto. Una de las habilidades que logra desarrollar una buena lectura es la capacidad de imaginar, Exacto. que Yo se creo ha que es perdido. de lo más Es importante. de lo más importante. Esa Exacto. lectura que te lleva al desarrollo de una imaginación profunda, prolífera, etcétera. Eso es bien importante. Sí. Entonces, Ceci, un libro que pudieras recomendarle para que se enganchen de la lectura los adultos, los papás que nos vean, un libro Para que los digan, niños, primero para los papás, porque si el papá no es lector, ¿cómo le va a poder transmitir una emoción al niño de sí lee? Acabo de leer un libro que me llenó de ambición de hacer una cosa nueva, que me fíjate, llenó de sí, alegría por la vida, que me dio una meta nueva. sí. ¿Qué Fíjate que libro? hay muchos y depende lo que quieran ellos, ¿verdad? Pero te voy a decir, por ejemplo, en la búsqueda, a mí, Cecilia, en la Uno que búsqueda a ti te haya de mí movido, mismo, el Salvador Gaviota. O sea, por así de ejemplo. simple, tranquilito, ligero, pero es mi búsqueda, ¿no? O sea, quién soy, Claro, hacia dónde voy y qué quiero de mí, ¿no? claro. Tan simple como eso, porque pues hay muchísimos muy complejos, Ay, pero hay unos pues, de desarrollo personal, autoayuda y demás, que a veces creemos en ellos y a veces no creemos en ellos, pero yo creo que es el que cada uno se ponga la meta de ir y elegir, ¿verdad? O sea, que la propuesta. Por ejemplo, te voy a decir, mis hijas son fanáticas de la lectura y no quiero que las pongamos como ejemplo, pero sucede. Es más, ahora me dicen, es que tú casi ya no lees. No, no, es que yo no leo a la velocidad que tú ya estás leyendo y las es cantidades, que ya nos ¿no? cansamos más Pero, pronto. por ejemplo, cuando salimos, bueno, estamos aquí en la ciudad y es ir a las bibliotecas e ir a A la comprar librería. libros, ¿no? Ujú. A las librerías. Donde vayamos, tienen que ir a una librería. Al lugar donde vayas, a la ciudad donde vayas, ellas tienen que ir a una librería a ver cómo son las librerías y qué tipo de libros venden. Y Fíjate. bueno, te voy a decir otro extra. Por ejemplo, el que no, o sea, la permisión o no de leer en español o en otro idioma. Si, por ejemplo, tú ya traes el segundo idioma,
pues no te permitas leer en un primer idioma. Digo, yo sé que hay o sea, se romantiza con muchas cosas de nuestro idioma, ¿verdad? O Ajá. sea, de la lectura y demás. Pero hay otros que dicen, ¿sabes qué? Si el autor lo está haciendo en ese idioma, pues vamos a tratar de leerlo en ese idioma, Sí, ¿verdad? claro. Es Porque, que sí se porque pierde en la traducción, se pierde, Exacto. definitivamente. Entonces, digo, cada uno, yo creo que esa es otra fase, ¿verdad? El que no nada más sea la lectura en un idioma, sino si ya tienes un segundo idioma, en ese segundo idioma, Practícala y en el si ya otro. tienes el tercero o el cuarto, porque aparte yo creo que la espiritualidad de cada libro y de cada cultura es diferente. Y Ah, sí, entonces yo no la puedo traducir al mío y interpretarla desde esa, sino tengo que entenderla desde su propio idioma, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una complejidad y si entre más preparamos a los chicos, pues ellos van a estar más listos para todos estos conceptos y para entendernos a nivel internacional también, y ¿no? es que eso que dices es bien interesante. Yo creo que la lengua crea una identidad Sí, de pueblo. sí, Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos español, pero no solo México habla español. Habla exacto, español el chileno, habla español el de España, habla español el nicaragüense y te da una identidad. Y sí, bueno, pues el español que se habla, pues cuántos millones de hablantes hay en claro, el mundo claro, y crea una identidad. Y sí. sí, desde luego esa identidad modifica sentires, modifica comprensiones, ¿no? Tan No, y fácil como el paisajismo la del, imaginación a lo que te lleva, sí, sí, claro. de la descripción de los lugares, ¿no? Ah, no, sí, Entonces, tan entonces rica en eso, unos, digo, y tan sencillo también como nosotros nos reímos de unas cosas, en claro, otro idioma, no se es, la quieres traducir a otro y no va a haber risa, ¿no? O sea, ni siquiera van a sí, entender el sentido. Entonces sí es exacto, muy interesante que sí, pues además ya pudiste desarrollar la segunda y la tercera lengua, te des el permiso de leer al autor en su en lengua ese idioma. original. Pues Sí, 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 sí. pues muy Creo que estos interesante. temas son interminables, Mavi. Claro, pero bueno, ya tocamos algunos puntos. Sí, Queremos dejarles un gusanito por claro, la lectura. Queremos que las familias desarrollen ese hábito para que tengan otra visión de lo que puede ser su propio país con más lectores, sí, porque ya no hablamos de las estadísticas, ¿no? De cuáles son los países más lectores y qué claro, desarrollo tiene cada país, nada más porque hay mucho más lector. sí. Porque la lectura es abrir nuevos mundos, este, tener diferentes Apertura, emprendedurismos. Exactamente, apertura. es completarte, es pues como todo, ¿no? Como todo proceso educativo que siempre será inacabado en el ser humano, que Claro, estamos buscando siempre ser mejores, pero pues como tú dices, esto nunca se acaba, hasta que se sí, acaba, hasta que el ya ser sé, humano se acabe, ella no va a poder leer más, ¿verdad? Ni hacer sí, más por él, pero sí, es un proceso muy sí, interesante. Pues a todos los que nos vean, los invitamos a que lean, a que vayan a la librería que se les ponga enfrente y el título que les llamó la atención, cómprenlo, ¿verdad? A ver claro, a dónde los dirige y claro, fomentar en sus chicos la lectura. sí, Compren un librero si no tienen un librero y acomoden los libros que sus hijos hayan leído en la escuela y que el colegio les hizo comprar. Denle un espacio especial, como un trono al libro para que podamos exacto. desarrollar la habilidad lectora en todos los que estén a nuestro alrededor y tengamos un país de lectores con mucho más productividad. Pues Así es. desde el primer episodio de Ciencia, Paciencia y Conciencia, diálogo sobre educación, mi amiga Ceci y yo los invitamos a que desarrollen esta habilidad. Recuerden que Ceci está en Saltillo, en el Colegio Los Pinos, y yo estoy en Cumón Palmas Plaza, en Puebla. ¿Algo que quieras decir, Ceci? Gracias. No, Mavi, pues es un placer porque, pues la verdad ha sido un gran aprendizaje también contigo, nuestro recorrido juntas, Sí, ¿verdad? De amigas, maestras, conceptos que hemos vivido también de desarrollo así y es. creo que pues tenemos mucho por dar todavía.
Sí, ¿verdad? Mucho que así hacer es. y Sigamos cada vez es más creciendo. importante. Sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, al contrario.